Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Antes de contarles esta historia, quiero que sepan que todo lo que van a leer me pasó realmente. No es un cuento ni una invención. Sé que puede sonar increíble, pero cada palabra es verdad. Han pasado 5 años desde entonces y todavía no puedo trabajar turnos de noche sin recordar lo que viví. Mi nombre es Roberto Martínez Salinas y soy de Tampico, Tamaulipas. Tengo 28 años ahora, pero cuando me pasó esto apenas había cumplido 23. Todo empezó cuando perdí mi trabajo en la fábrica de refrescos. Mi papá se había enfermado y necesitábamos dinero urgente para sus medicinas. Un primo me habló de una gasolinera que necesitaba gente para el turno de noche. El sueldo era bueno, mejor de lo normal, y eso me dio desconfianza al principio, pero la necesidad era mucha y no podía ponerme exigente. La gasolinera estaba en la carretera que va hacia Reynosa, como a 40 kilómetros del pueblo. Era un lugar solitario, rodeado de monte y con muy poco tráfico después de las 10 de la noche. El dueño era un señor mayor llamado Don Eusebio, un hombre callado que siempre traía lentes oscuros, incluso de noche. Cuando fui a la entrevista, me explicó que el trabajo era sencillo: despachar gasolina, cobrar y mantener todo limpio. Nada del otro mundo. Lo que sí me extrañó fue que insistiera tanto en algunas reglas muy específicas. Me dijo que nunca, bajo ninguna circunstancia, debía salir de la gasolinera entre las 2 y las 5 de la madrugada, que si llegaba alguien a esas horas, los atendiera desde adentro de la caseta y que nunca fuera solo hasta las bombas. También me advirtió que si escuchaba ruidos extraños, no fuera a investigar. Hay cosas en este mundo que es mejor no conocer, muchacho, me dijo con una voz que me puso los pelos de punta. Pensé que eran manías de viejo, así que acepté el trabajo sin hacer preguntas. El primer día llegué a las 11 de la noche para el cambio de turno. El que trabajaba antes que yo era un muchacho como de mi edad llamado Jaime. Se veía muy nervioso y cuando le pregunté cómo estaba el trabajo, solo me dijo: haz caso de lo que te dijo don Eusebio. En serio, no es broma. Y se fue corriendo a su carro como si lo persiguiera el diablo. Las primeras horas fueron tranquilas. Llegaron algunos trailers y un par de carros de gente que venía de fiesta. Todo normal. La gasolinera tenía una caseta pequeña con vidrios por todos lados, desde donde se controlaban las bombas. También había una tiendita con refrescos, botanas y cigarros. Afuera había 6 bombas de gasolina y un área para que los camiones grandes pudieran maniobrar. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, empecé a sentir algo raro. El ambiente se puso muy pesado, como cuando va a llover, pero el cielo estaba despejado. Los grillos que siempre se escuchaban de repente se callaron. Todo se quedó en un silencio que me daba escalofríos. Miré por los vidrios de la caseta y no se veía nada extraño, pero tenía la sensación de que algo me estaba observando desde la oscuridad del monte. Fueron pasando los minutos y cada vez me sentía más inquieto. Encendí la radio para tener algo de ruido, pero solo se escuchaba estática. Intenté sintonizar diferentes estaciones, pero todas sonaban igual, como si algo estuviera interfiriendo la señal. Decidí caminar un poco dentro de la caseta para relajarme, pero cada paso que daba hacía un eco extraño, como si hubiera alguien más caminando al mismo tiempo. Entonces, exactamente a las 2 de la madrugada, empezó lo que nunca voy a poder olvidar. Primero fue un sonido muy suave, como si alguien estuviera arrastrando los pies sobre el asfalto. Pensé que era un cliente, así que me asomé por la ventana. No había nadie. Las luces de la gasolinera iluminaban todo el área y no se veía ni un alma. Pero el sonido siguió, cada vez más fuerte. Era como si alguien caminara en círculos alrededor de la gasolinera, pero siempre manteniéndose en las sombras donde no podía verlo. Mi corazón empezó a latir muy fuerte. Recordé las palabras de don Eusebio y me quedé dentro de la caseta, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Pero el sonido no paraba. Al contrario, ahora parecía que eran varios pasos, como si un grupo de personas estuviera caminando alrededor de las bombas. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Una voz de mujer llamándome por mi nombre. Roberto, Roberto, decía muy despacio, como cantando.
Pero nadie sabía mi nombre ahí. Solo don Eusebio y yo apenas llevaba un día trabajando. La voz venía de afuera, pero no podía ver a nadie. Se escuchaba triste, como si estuviera llorando. Traté de calmarme respirando profundo, pero la voz siguió llamándome. Ahora se oían más voces, hombres y mujeres, todos susurrando mi nombre. Era como un coro de fantasmas pidiendo que saliera. Las voces venían de todas direcciones, como si me hubieran rodeado. De repente las luces de la gasolinera empezaron a parpadear. No todas al mismo tiempo, sino una por una, como si algo estuviera jugando con los interruptores. La luz de la caseta también comenzó a fallar, dejándome a ratos en completa oscuridad. En esos momentos de oscuridad, las voces se hacían más fuertes y más desesperadas. Busqué una linterna debajo del mostrador y la encontré junto con una nota escrita a mano. Con letra temblorosa decía: no salgas. No importa lo que veas o escuches. Quedan 3 horas, aguanta. Estaba firmada por Jaime, el muchacho que trabajaba antes que yo. Las luces siguieron parpadeando y yo me quedé en el rincón, más alejado de las ventanas, alumbrándome con la linterna. Pero lo peor aún no había pasado. A las 2:30 exactamente, vi una sombra moverse entre las bombas de gasolina. No era una sombra normal, era muy alta, como de 3 metros, y se movía de una forma muy extraña, como si flotara un poco sobre el suelo. La sombra se acercó a la ventana de la caseta, y yo pude ver que no tenía una forma definida. Cambiaba constantemente, a veces parecía una persona, otras veces algo más grande y deforme. Se quedó ahí parada como estudiándome. Yo no me atrevía ni a respirar fuerte. Entonces pasó algo que todavía me da pesadillas. La sombra comenzó a golpear el vidrio de la ventana, pero no se escuchaba ningún ruido. Era como ver una película sin sonido. Golpeaba cada vez más fuerte, y yo podía ver cómo el vidrio se movía, pero todo en completo silencio. Era más aterrador que cualquier ruido que hubiera podido hacer. Cerré los ojos y me tapé los oídos, pero aún así podía sentir la presencia allá afuera. El aire dentro de la caseta se puso muy frío, tanto que podía ver mi aliento. La linterna empezó a fallar también. La luz se hacía cada vez más débil. Cuando por fin me atreví a abrir los ojos, la sombra ya no estaba, pero ahora había algo peor. Huellas. Huellas de pies descalzos por todo el suelo de la gasolinera. Pero no eran huellas normales. Eran demasiado grandes y tenían una forma extraña, como si quien las hubiera dejado no fuera completamente humano. Las huellas formaban un círculo perfecto alrededor de la caseta, y en el centro del círculo había algo, escrito en el asfalto con lo que parecía ser tierra o lodo. No pude leer qué decía desde adentro, pero las letras brillaban con una luz muy tenue en la oscuridad. Miré el reloj. Apenas eran las 3 de la madrugada. Todavía me faltaban 2 horas para que llegara el turno de día, 2 horas que se me iban a hacer eternas. Y eso fue solo el primer día. Me quedé en ese rincón de la caseta, temblando de frío y de miedo, hasta que empezó a amanecer. Las huellas extrañas desaparecieron poco a poco, como si el sol las estuviera borrando. Para cuando llegó Jaime a las 6 de la mañana, ya no quedaba rastro de nada. Solo yo sabía lo que había pasado. Jaime se veía muy pálido cuando llegó. Me preguntó cómo había estado la noche y yo le conté todo. Él solo movió la cabeza como si ya supiera lo que me iba a decir. A mí me pasó lo mismo la primera noche, me dijo. Pero eso no es nada comparado con lo que viene después. Si aguantas una semana, las cosas se ponen mucho peor. Le pregunté por qué no había renunciado, por qué seguía trabajando ahí. Me explicó que don Eusebio pagaba muy bien, porque sabía lo que pasaba en ese lugar. Todos los que trabajamos aquí necesitamos el dinero desesperadamente, me dijo. Don Eusebio se aprovecha de eso. Sabe que no podemos irnos. Esa tarde, antes de irme a mi casa, fui a hablar con don Eusebio. Su oficina estaba en la parte de atrás de la gasolinera, en un cuartito lleno de papeles viejos y con un olor muy raro, como a tierra húmeda. Cuando le conté lo que había pasado, él no se sorprendió para nada. Muchacho, me dijo quitándose los lentes oscuros y mostrando unos ojos muy cansados. Esta gasolinera está construida sobre un lugar que no debería haberse tocado nunca. Hace muchos años, antes de que yo la comprara, aquí pasó algo muy malo. La gente del pueblo no quiere ni hablar de eso. Pero yo sé la verdad. Me contó que antes de la gasolinera había un cementerio muy antiguo, de la época de la Revolución. Cuando construyeron la carretera y después la gasolinera, removieron todas las tumbas,
pero no hicieron las ceremonias adecuadas para que las almas descansaran en paz. Por eso están aquí todavía, me dijo, buscando a alguien que los ayude a irse. Le pregunté por qué no cerraba la gasolinera si sabía todo eso. Me dijo que había intentado venderla muchas veces, pero nadie la quería comprar. Los pocos que se interesaban se iban corriendo después de pasar una noche ahí. Así que decidí seguir con el negocio y pagarles bien a los trabajadores que se atreven a quedarse, me explicó. Antes de irme, don Eusebio me dio algunos consejos para sobrevivir las noches. Me dijo que llevara sal y la pusiera en las esquinas de la caseta. También me dio una cadena con una medalla muy vieja que, según él, me iba a proteger. Pero lo más importante, me dijo, es que nunca salgas durante las horas más oscuras. Ellos no pueden entrar a la caseta, pero si sales, ya no hay nada que pueda protegerte. La segunda noche llegué más preparado. Llevé la sal, me puse la medalla y también traje un termo, con café bien cargado para mantenerme despierto. Las primeras horas fueron iguales que el día anterior, tranquilas. Pero yo ya sabía que a las 2 de la madrugada todo iba a cambiar. Esta vez, cuando empezaron los ruidos, estaba más preparado mentalmente. Los pasos alrededor de la gasolinera comenzaron puntualmente a las 2, pero ahora eran más fuertes. Sonaba como si fueran muchas personas caminando, arrastrando cadenas y susurrando entre ellos. No podía entender lo que decían, pero el tono era muy triste, como si estuvieran sufriendo mucho. Las voces que me llamaban por mi nombre también eran más insistentes. Ahora no solo decían Roberto, sino que me pedían que saliera. Ayúdanos, Roberto, decían. Solo necesitamos que nos ayudes. La voz de mujer que había escuchado la noche anterior ahora se escuchaba más cerca, como si estuviera pegada al vidrio de la ventana. Pero lo que más me impresionó esa segunda noche fue que empecé a ver formas más claras. Ya no eran solo sombras indefinidas. Ahora podía distinguir siluetas de personas, pero algo estaba mal con ellas. Algunas no tenían cabeza, otras les faltaban brazos o piernas. Una de ellas, la que parecía ser una mujer joven, tenía un hoyo muy grande en el pecho, como si le hubieran arrancado el corazón. Todas estas figuras se movían muy lento alrededor de las bombas de gasolina, como en una procesión muy triste. De vez en cuando se detenían y me miraban directamente, aunque no pudiera ver sus ojos. Era una sensación horrible, como si me estuvieran estudiando, decidiendo si yo podía servirles para algo. Alrededor de las 3:30 de la madrugada, pasó algo que me hizo dudar si de verdad estaba despierto o si era una pesadilla. Una de las figuras, un hombre muy alto que parecía estar vestido de soldado, se acercó a la puerta de la caseta y comenzó a tocar, pero no tocaba con las manos, tocaba con algo metálico, como si fuera una espada o un machete. El sonido era muy fuerte y muy real. Cada golpe hacía vibrar toda la caseta. Yo me alejé de la puerta lo más que pude, pero el hombre siguió tocando cada vez más fuerte. Entonces empezó a hablar, y su voz se escuchaba como si viniera de muy lejos, como desde el fondo de un pozo. Joven, me dijo, necesito que me haga un favor. Necesito que lleve un mensaje a mi familia. Hace muchos años que no sé de ellos. Su voz era muy triste, pero también me daba mucho miedo. Le respondí desde adentro que no podía salir, que don Eusebio me había dicho que no lo hiciera. El soldado se quedó callado un momento y después empezó a reírse, pero era una risa muy extraña, como si estuviera llorando al mismo tiempo. Don Eusebio dijo, ese hombre sabe muchas cosas, pero no sabe la más importante. No sabe que nosotros cada día nos hacemos más fuertes. Pronto vamos a poder entrar a donde queramos. Esas palabras me helaron la sangre. Si era cierto lo que decía, entonces ni la caseta, ni la medalla, ni nada me iba a proteger por mucho tiempo. El soldado siguió hablando, contándome su historia. Me dijo que había muerto durante la revolución, defendiendo el pueblo de unos bandidos. Su familia nunca supo qué le había pasado, y él se había quedado ahí esperando poder despedirse de ellos. Era una historia muy triste, y por un momento sentí ganas de ayudarlo. Pero entonces recordé las advertencias de don Eusebio, y me mantuve firme. El soldado se quedó ahí hasta casi las 5 de la madrugada, a veces hablando, a veces solo parado en silencio. Cuando empezó a amanecer, se fue junto con todas las otras figuras. Los siguientes días seguí trabajando, pero cada noche era peor que la anterior. Aparecían más figuras,
Los ruidos eran más fuertes, y las súplicas para que saliera se volvían más desesperadas. Empecé a tener pesadillas durante el día, y ya no podía comer bien. Mi familia notó que estaba muy pálido y nervioso, pero yo no les podía contar la verdad porque no me iban a creer. Una semana después de haber empezado a trabajar ahí, pasó algo que cambió todo. Esa noche llegó un cliente como a las 11:30. Era un señor mayor que manejaba un carro muy viejo. Cuando se bajó para cargar gasolina, noté que tenía una cara muy extraña, como si estuviera muy asustado de algo. Le despaché la gasolina desde la caseta, como siempre hacía después de las 11. Pero cuando fue a pagar me dijo algo que me puso los pelos de punta. Joven, usted no debería estar trabajando aquí. Este lugar está maldito. Yo vengo de un pueblo cerca de aquí, y todos sabemos lo que pasa en esta gasolinera por las noches. Le pregunté qué sabía exactamente, y me contó una historia que me dejó sin palabras. Resulta que hace como 50 años, cuando removieron el cementerio para construir la carretera, encontraron algo muy extraño. En una de las tumbas más viejas había un cofre de metal con unos papeles adentro. Los papeles estaban escritos en un idioma que nadie pudo entender. Un cura del pueblo intentó traducir los papeles, me dijo el señor. Pero después de leerlos se volvió loco. Decía que los muertos del cementerio estaban atrapados ahí por una maldición muy antigua, y que si no se hacía un ritual especial, nunca iban a poder descansar en paz. El cura había intentado hacer el ritual, pero algo salió mal. En lugar de liberar a los muertos, los había hecho más fuertes. Desde entonces, cualquier persona que pasara mucho tiempo en ese lugar después de medianoche corría el riesgo de quedarse atrapada con ellos para siempre. Por eso don Eusebio paga tan bien, me dijo el señor antes de irse, porque sabe que tarde o temprano todos los que trabajan aquí terminan desapareciendo. Algunos renuncian y se van del pueblo, pero otros nunca vuelven a casa. Esa noche, armado con esta nueva información, decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir así, pero tampoco podía simplemente renunciar sin más. Mi papá seguía enfermo y necesitaba el dinero. Tenía que encontrar una manera de resolver el problema de una vez por todas. A las 2 de la madrugada, cuando empezaron a aparecer las figuras como siempre, tomé una decisión que iba a cambiar mi vida para siempre. Esa noche decidí que no podía seguir escondiéndome. Si de verdad estos espíritus solo querían ayuda para descansar en paz, tal vez yo podía hacer algo. Cuando el soldado se acercó a la puerta, como las noches anteriores, esta vez le hablé primero. ¿Cómo se llamaba usted? Le pregunté desde adentro de la caseta. Se quedó callado un momento, como si no esperara que le hiciera una pregunta. Capitán Aurelio Mendoza, me respondió con esa voz que sonaba como si viniera de muy lejos. Morí defendiendo a mi familia de unos bandidos en 1918. Le pregunté qué necesitaba exactamente de mí. Me contó que su esposa y sus 3 hijos habían huido del pueblo después de su muerte, pero él nunca supo a dónde habían ido. Lo único que quería era saber si habían estado bien, si habían logrado hacer una vida nueva en otro lugar. Si usted me ayuda, me dijo, yo puedo convencer a los otros para que lo dejen trabajar en paz. Llevamos muchos años asustando a la gente, porque es la única forma que tenemos de llamar la atención, pero no queremos hacer daño a nadie. Era una situación muy difícil. Por un lado tenía miedo de salir de la caseta, pero por otro lado sentía lástima por estos espíritus que llevaban décadas sin poder descansar. Decidí hacer un trato con él. Le dije que al día siguiente iba a ir al pueblo a preguntar por su familia, pero que a cambio él tenía que prometerme que esa noche me iban a dejar trabajar tranquilo. El capitán Mendoza aceptó, y por primera vez en una semana pude pasar una noche completa sin ruidos extraños ni apariciones. Fue un alivio enorme poder dormir unas horas durante el día sin pesadillas. Al día siguiente fui al archivo municipal del pueblo y busqué información sobre la familia Mendoza. No fue fácil porque los registros de esa época estaban muy desorganizados, pero después de varias horas encontré lo que buscaba. La esposa del capitán, doña Carmen Mendoza, se había ido con sus hijos a Monterrey después de la muerte de su esposo. Ahí había conseguido trabajo como costurera y había logrado sacar adelante a su familia. Lo más importante que descubrí fue que uno de los hijos del capitán, que se llamaba José Aurelio, había llegado a ser doctor y había fundado una clínica gratuita para gente pobre. Había tenido una vida muy buena y había ayudado a muchas personas. Los otros 2 hijos también habían
tenido familias propias y habían vivido muchos años. Esa noche, cuando apareció el capitán Mendoza, le conté todo lo que había averiguado. Cuando le dije que su familia había estado bien y que sus hijos habían tenido vidas felices, vi cómo su figura se iluminó un poco. Era como si un peso enorme se le hubiera quitado de encima. «Gracias, joven», me dijo con una voz que ahora sonaba más tranquila. No sabe cuánto tiempo llevaba preocupándome por ellos. Ahora ya puedo descansar. Me preguntó si podía hacer lo mismo por algunos de los otros espíritus y yo acepté. Durante las siguientes 2 semanas, cada noche hablaba con uno o dos de los espíritus que aparecían en la gasolinera. Cada uno tenía una historia diferente. Había soldados como el capitán Mendoza, pero también había campesinos, comerciantes y hasta algunos niños que habían muerto durante una epidemia de gripe. En 1920, todos querían lo mismo, saber qué había pasado con sus familias después de su muerte. Algunos también querían que llevara mensajes a sus descendientes que todavía vivían en la región. Yo pasaba las mañanas yendo de casa en casa, investigando en archivos y hablando con gente mayor que recordaba las historias antiguas del pueblo. No todos los casos eran felices. A veces descubría que las familias habían pasado por muchas dificultades después de perder a sus seres queridos. Pero incluso en esos casos, los espíritus se sentían aliviados de saber la verdad. Era como si solo necesitaran cerrar ese capítulo de sus vidas para poder seguir adelante. Conforme iba ayudando a más espíritus, las noches en la gasolinera se volvían más tranquilas. Los que ya habían recibido noticias de sus familias desaparecían para siempre, y los que quedaban ya no me asustaban tanto. Habían entendido que yo estaba ahí para ayudarlos, no para huir de ellos. Don Eusebio se dio cuenta de que algo había cambiado, porque ya no llegaba a trabajar con ojeras y temblando como las primeras semanas. Cuando le conté lo que estaba haciendo, no me creyó al principio, pero después de ver que las quejas de ruidos extraños habían disminuido mucho, empezó a tomarme en serio. «Muchacho», me dijo un día, «usted ha hecho algo que yo nunca pude hacer en 30 años de tener esta gasolinera. Si de verdad está ayudando a que esas almas descansen en paz, le voy a dar un aumento y un bono especial». El trabajo se volvió mucho más llevadero, pero también más extraño. Ahora los clientes de la noche ya no se veían tan nerviosos. Cuando paraban a cargar gasolina, algunos me comentaban que el ambiente del lugar se sentía diferente, menos pesado. Era como si toda la zona estuviera sanando poco a poco. Después de 2 meses trabajando ahí, solo quedaban 3 o 4 espíritus por ayudar. Eran los casos más difíciles porque habían muerto muy jóvenes, o en circunstancias muy trágicas. Una de ellas era una niña de unos 8 años que había muerto durante la epidemia de gripe. No hablaba mucho, solo se aparecía y me miraba con unos ojos muy tristes. Un día descubrí que la niña se llamaba Esperanza y que era hija de un herrero del pueblo. Cuando murió, sus padres estaban tan devastados que se fueron inmediatamente a otro estado. Nunca tuvieron más hijos porque el dolor era demasiado grande. Vivieron el resto de sus vidas llorando por su pequeña Esperanza. Cuando le conté esto a la niña, ella solo asintió con la cabeza y sonrió por primera vez. «Ya sabía que mis papás me querían mucho», me dijo con una vocecita muy suave. «Solo quería estar segura». Esa noche desapareció como todos los otros, pero antes me dio las gracias con un abrazo que no pude sentir físicamente, pero que me llegó al corazón. Después de 3 meses trabajando en la gasolinera, ya había ayudado a todos los espíritus que aparecían regularmente. Las noches se volvieron completamente normales. Ya no había ruidos extraños, ni voces, ni sombras, solo el silencio natural de la carretera en la madrugada. Don Eusebio estaba tan contento que me ofreció quedarme permanentemente con un sueldo aún mejor. Pero yo ya había juntado suficiente dinero para las medicinas de mi papá y para que mi familia estuviera bien por un tiempo. Decidí renunciar y buscar un trabajo de día para poder hacer una vida más normal. Antes de irme, don Eusebio me contó algo que nunca me había dicho. Resulta que él también podía ver a los espíritus, pero nunca se había atrevido a hablar con ellos. Tenía demasiado miedo, me confesó. Por eso siempre usaba lentes oscuros para no verlos directamente a los ojos. Me dijo que durante todos esos años había vivido con mucha culpa por no ayudarlos, pero que no sabía cómo hacerlo. Mi último día de trabajo fue muy tranquilo. No pasó nada extraño, solo algunos clientes normales y el ruido del viento entre los árboles.
Cuando llegó Jaime para el cambio de turno, le conté todo lo que había pasado. Al principio no me creyó, pero cuando le expliqué por qué ya no había apariciones, se puso muy contento. ¿Entonces ya puedo trabajar tranquilo?, me preguntó. Le dije que sí, que todos los espíritus ya habían encontrado la paz que buscaban. Jaime lloró de alivio porque llevaba meses viviendo con miedo constante. Han pasado 5 años desde entonces. La gasolinera sigue funcionando normalmente y don Eusebio ha contratado a varios empleados nuevos que trabajan sin problemas. El lugar se volvió famoso en la región por tener el mejor servicio nocturno, porque ya no hay nada que espante a los clientes. Yo conseguí trabajo en una oficina del gobierno municipal y me casé con una muchacha muy buena del pueblo. Tenemos una niña pequeña que se llama Carmen, como la esposa del capitán Mendoza. A veces, cuando paso por la carretera donde está la gasolinera, siento una sensación de paz muy grande. Es como si el lugar me dijera gracias en silencio. Todavía hay gente que no me cree cuando cuento esta historia. Dicen que todo fue producto de mi imaginación, que estaba muy estresado por la situación económica de mi familia y que por eso veía cosas que no existían. Puede ser que tengan razón. Puede ser que todo haya sido una ilusión muy vivida, pero yo sé lo que viví. Sé que ayudé a esas almas a encontrar la paz que buscaban desde hacía décadas. Y cada vez que veo a mi hija jugar tranquila en el patio de nuestra casa, pienso en la pequeña Esperanza y en todos los otros espíritus que solo querían saber que sus seres queridos habían estado bien. A veces en las noches muy silenciosas, cuando el viento sopla de cierta manera, todavía puedo escuchar una voz muy suave que me dice: «Gracias, Roberto». Y yo sonrío porque sé que hice lo correcto. La gasolinera de la carretera perdida ya no está perdida. Ahora es solo una gasolinera normal, donde la gente para a cargar combustible y a comprar refrescos. Pero yo siempre voy a recordar que una vez fue el hogar de almas que necesitaban ayuda para descansar en paz. Y si algún día ustedes se encuentran en una situación parecida, si ven o escuchan cosas que no pueden explicar, no corran inmediatamente. A veces lo que parece más aterrador solo necesita un poco de compasión y ayuda. No todos los espíritus son malvados. Algunos solo están perdidos y necesitan que alguien los escuche. Esa es mi historia. La historia de Roberto Martínez Salinas de Tampico, Tamaulipas. Una historia que me marcó para siempre, pero que también me enseñó que no hay que tener miedo de ayudar a otros, aunque esos otros ya no estén entre los vivos.